Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy el pastor Mauricio Fernández Pardo. Gloria a Dios por tu vida y gloria a Dios porque este día es el día que el Señor ha creado para bendecirnos. Amén. Gracias a Dios porque pues ya podemos estar aquí reunidos para nuestro estudio. Es nuestro segundo tema. Estamos hablando sobre los mantos espirituales. Bueno, ya hablamos el día de ayer del manto de justicia y del manto de colores. Amén. Hoy vamos a hablar de otros mantos también. Bueno, queremos abarcar por lo menos 7 de los 7 tipos de mantos espirituales que la Sagrada Escritura nos habla. Amén. Pero ¿qué te parece si oramos y nos ponemos en las manos del eterno y buen Dios? Amén. Padre precioso Señor, gracias por este día. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias Señor porque sabemos que tú eres bueno, que tu amor es grande. Gracias por este maravilloso día, Señor Dios, que tú nos regalas. Y gracias por la revelación. Sabemos que tú tienes cosas grandes y poderosas que mostrarnos y que ministrarnos a través de tu palabra. Te amamos, Señor Dios, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí ya reunidos. Ya veo que hay varios conectados. Está Javier Alvarado, Araceli Juárez, Merari Villegas, Eli Álvarez. Qué bueno que ya están aquí conectados. Ya son las 12, así que buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar este estudio. Este estudio, pues como decía, es un estudio que nos va mostrando algunas áreas, pues sí, algunas formas espirituales en las que nosotros podemos encontrarnos. A manera de resumen, ayer cuando estamos hablando sobre el manto de justicia, decíamos que es ese manto que recibimos una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, nos reviste de justicia para poder ser agradables a nuestro Padre Celestial. Amén. Y también, bueno, hablamos del manto de colores. Esto, pues, es una promesa que el Señor le dio a este varón José. Estábamos hablando de él. Y cómo es que nosotros también somos revestidos porque, pues, el eterno y buen Dios quiere que podamos vivir en abundancia de bien, a pesar de, pues, de las situaciones horribles. A veces nuestra propia familia como que pareciera que detiene nuestra bendición. Sin embargo, Dios tiene planes preciosos y perfectos para cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de otros mantos. Voy a tratar de abarcar lo más posible de tal manera que podamos pues avanzar el día de hoy. Amén. Y escríbale por ahí. Hoy vamos a hablar de el manto de esclavitud, así como lo oye, un manto de esclavitud. Hay un manto el cual pues pareciera como no tan agradable a los anteriores, pero vamos a ver qué dice la Escritura y por qué es que nos habla la palabra de Dios sobre este manto y cómo es que podemos estar bajo este manto y tal vez ni cuenta nos damos. Amén. ¿Y qué te parece si nos vamos entonces a Génesis capítulo 39? Aleluya. Génesis capítulo 39. Y recuerdas que, bueno, estábamos hablando de cómo es que José, pues quisieron destruirlo o literalmente matarlo sus hermanos. Gloria a Dios que pues él lo preservó. Ciertamente el eterno y buen Dios le había dado una revelación a José y le había mostrado que él iba a ser el instrumento en sus manos para salvar al pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Y pues obviamente pasaron unas situaciones bastante complicadas. Una vez que lo vendieron a los ismaelitas, ¿recuerdas? Eso fue un poco de lo último que hablamos en el tema anterior. A veces resulta que pues tendrían que pasar cosas malas para que puedan fluir aquellas buenas o aquel propósito que Dios quiere para nosotros. ¿Es un poco extraño? Sí, es un poco extraño, pero a veces necesitamos pasar situaciones complicadas porque esto nos ayudaría a madurar. Si todas las cosas marcharan conforme a la perfecta voluntad de Dios, seguramente las cosas nos irían bien. Pero hay veces que el eterno y buen Dios permite cosas tan fuertes como lo que pasó a José para que se cumpla su palabra. De otra manera no se hubiese logrado.
Pero ¿qué pasa con José? Bueno, de alguna manera también gana experiencia, madurez, su corazón es forjado y, ¿por qué no? El eterno y buen Dios le prepara para tiempos complicados o sumamente difíciles. Amén. ¿Sabes? Dice entonces que cuando iba pasando ahí la caravana de los ismaelitas, sus hermanos lo vendieron y lo vendieron ¿cómo? Como esclavos. Como un esclavo, ¿para qué? Pues obviamente para ser vendido o para trabajar, qué sé yo, en algún otro lugar. Pero, insisto, el eterno y buen Dios permitió que se dieran así las cosas porque Dios, que todo lo sabe, había, digamos así, prevenido el tema de un tiempo complicado que fue el que más adelante, creo que todos conocemos la historia, pues resulta que vinieron 7 años de escasez y pues el Señor, pues de alguna manera colocó, vamos a decir así, a José en tierra de Egipto para poder ser de bendición a su pueblo. Amén. Y bueno, hablemos un poquito sobre el manto de esclavitud. Tal vez en este momento tú y yo podremos decir, yo no soy esclavo, vivo en un país libre, en un país soberano, en un país en donde la esclavitud no es legal. Sin embargo, no sé si nosotros pudiéramos en este momento pensar que tal vez podríamos ser esclavos de alguna situación y no nos hemos dado cuenta. Tal vez nos hemos, digamos así, hasta, ¿cómo decirlo? Pues acostumbrado a vivir en una situación de esclavitud. Hay personas que son esclavas, decíamos en el tema anterior, ¿verdad? De una adicción. Hay personas que pudieran estar sujetas a pasiones en los cuales no pueden ser librados, pero hay otros que son literalmente esclavizados por sus propios pensamientos. Y todo lo que viven va en torno a esta situación que puede ser, pues desde luego no benigna, sino dañina. Hay personas que se sienten esclavas aún siendo libres. Y esto me recuerda cuando hay algunas anécdotas de cuando se firmó la Carta de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, como en algunos lugares en donde llegó tarde la noticia, pues todavía había esclavos y la gente conforme se iba enterando, algunos se aprovecharon, ¿verdad? Y salieron y empezaron a echarle ganas, a salir adelante, pero otros no. Hay algunos, pues, digamos así, como, ¿cómo decirlo? Pues indicios de personas pues, que no quisieron ser libres porque era lo único que conocían. Algunos de ellos decían, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿O dónde voy a vivir? ¿O a qué me voy a dedicar? Entonces, incluso ellos buscaron permanecer esclavos. Claro, era ilegal, pero ya le llamaron, digamos, entre comillas, de otra manera. ¿Sabes? La Biblia dice que nosotros éramos esclavos de nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro pecado, la iniquidad. Éramos esclavos del pecado, del diablo. Y Cristo vino a darnos libertad. Por eso es de que el apóstol Pablo también dice, ¿saben qué? No vuelvan a ser esclavos, no vuelvan a ese estado en donde, pues, en lugar de vivir en esa libertad, en ese gozo, en esa paz, viven atemorizados y sujetos, ¿no? A alguien o algo más. Pero bueno, vamos a leer Génesis capítulo 39, amén. Dice aquí, ¿qué pasó? Dice en la escritura después de que vendieron los hermanos de José a esos ismaelitas, dice el verso 1, Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el eterno y buen Dios estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el eterno y buen Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, el eterno lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate qué tremendo.
Hay personas que piensan que porque están viviendo bien, porque les está yendo bien, son libres. Y algo que me llama mucho la atención es que dice que todo lo que estaba en sus manos era prosperado ¿por quién? Por el eterno y buen Dios. Pero quiero que pongas mucha atención y bueno, ruego al Espíritu Santo que nos dé revelación en este pasaje. Mira lo que dice. Este hombre Potifar, que nos dice la escritura que era el oficial del faraón, o sea, era un hombre importante, este varón, viendo que la mano del eterno y buen Dios estaba sobre José, dice aquí, todo lo que él hacía prosperaba, entonces este José halló gracia delante de este varón Potifar y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Escucha, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Dejó de ser esclavo? No, no dejó de ser un esclavo. Tal vez pasó a otro nivel, si así lo quieres ver, pero seguía siendo un esclavo. Seguía sirviendo a casa de Potifar. Seguía siendo un hombre que no podía hacer lo que mejor le pareciera, aun cuando tenía el poder de todo lo que este hombre tenía en sus propias manos. Hay personas que por eso piensan que están bien, porque a lo mejor tienen un buen trabajo, porque a lo mejor tienen, pues qué sé yo, hasta bienes, ¿no? Su casa, un título, a lo mejor tienen una familia, qué sé yo, y piensan que les está yendo bien y no hay ninguna necesidad de quitarse de allí. Por ejemplo, hay personas que están metidos en una adicción y piensan que no hay necesidad de salir de allí porque les está yendo bien, porque se sienten cómodos, tal vez hasta podrían decir que se sienten felices, pero no dejan de ser esclavos. ¿Por qué estoy enfatizando tanto? Porque quisiera pedirle a Dios que en este momento nos dé revelación a ti y a mí. ¿Estamos realmente siendo libres, viviendo en un gozo, en la felicidad, viviendo tranquilamente? O aparentemente sí, pero estamos siendo esclavizados de algo o de alguien. Sigue diciendo aquí. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el eterno y buen Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Fíjate, él era fuente de bendición. Algunas personas prefieren a lo mejor trabajar para otros y espero no me malentiendas. No está mal ser un empleado, no está mal trabajar para alguien más, pero tú eres un bendito y tal vez a causa de ti es que ese negocio está prosperando, le está yendo bien, pero tú no eres el dueño, solamente eres un servidor más. ¿Por qué? Vamos a seguir. Y dice aquí, y la bendición del eterno y buen Dios estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, no solamente este varón se estaba haciendo más rico por la cuestión de la bendición que el eterno traía a causa de José, sino que el campo, yo supongo que había sembradíos, que tenían animales y también en eso estaba siendo prosperado. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Fíjate, qué tremendo. Un esclavo que tenía todo, el poder, todas las riquezas, todas las tierras, todo, digamos así, pues el ordenar, el decidir sobre todo, pero seguía siendo un esclavo. No pierdas de vista eso, por favor. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Fíjate qué tremendo. Imagínate que a lo mejor tú eres una persona con una gran bendición, que el Eterno tiene su amor y su misericordia puesta sobre ti, y que de pronto tú te dejaras seducir y empezaras a hacer cosas indebidas. A lo mejor
empiezas a sacar provecho propio, pero no de manera legal. Es decir, a lo mejor está prosperando. Yo lo he visto, he sabido de casos de personas que les está yendo bien y les está yendo tan bien que pueden robar y el dueño no se puede o quizás no se entera, ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque está viendo abundancia. Entonces, hay personas que empiezan a actuar de una manera incorrecta. Claro, hay una bendición y pareciera como que dice hasta un dicho, es como quitarle tres pelos a un gato, ¿no? Como que, pues, ¿qué pasaría? Nada. Como que, ¿quién se daría cuenta? Nadie. Pero este varón sabía lo que sí era lo que él debía hacer y lo que no debía hacer. Lo que él podía tomar en decisión y aquello en donde de plano decía, esto no me compete. Y entonces, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse con ella, para estar con ella, dice aquí, versículo 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, ¿no? Diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa, les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor en su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que bueno, al final del día, quizás algunos pensarán, ¿ves? Portarse bien no necesariamente es bueno. ¿Qué le costaba a José haberse metido con esa mujer? ¿Qué le costaba? Igual y su amo no se iba a dar cuenta. Pues de todos modos ella quería y shalala, no sé, tal vez podríamos pensar mil cosas, pero fíjate cómo es que una persona que puede ser un esclavo, al mismo tiempo puede ser un libre. ¿Libre de qué? De no estar atado a inmundicia, de no estar atado a sus pasiones, de no estar atado a lo indigno, a lo inmoral. Porque este era José, un hombre que a pesar de que era un esclavo, era un libre, sabiendo que Dios estaba con él. Pero ¿cuántos que aparentemente somos libres? Tal vez más bien sería lo contrario, estaríamos esclavos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de esa lucha constante. ¿Sabes? Yo creo, sin duda, que este varón pues era joven, era guapo, era un hombre con presencia, era un hombre con una bendición impresionante. ¿Sabes? No eso fue suficiente para seducirlo y hacer lo que no era correcto. Hay personas que tal vez sí han abusado de su buena fama, a lo mejor de su hermosura, a lo mejor de su conocimiento, a lo mejor de sus relaciones, a lo mejor de su habilidad de hacer negocios, qué sé yo, y hacerlo indebido, hacer lo que no es correcto de parte de Dios. ¿Sabes? Este varón tenía una bendición tremenda sobre su vida, sobre su casa. Había una lucha, seguramente era un hombre, y como hombre seguramente pudo haberse dejado seducir por esta mujer, pero él conocía su límite. Dice la escritura, salió corriendo y ¿qué crees? Dejó su manto. Dejó su manto. ¿Cuál es el manto? ¿Cuál es ese manto de esclavitud? El manto que puedes dejar allí por no enfrentar las cosas de frente, por no tomar decisiones y decir, hey, las cosas sí son así o no son así. Quizás el único error que cometió José fue haber callado por tal vez no
no hacer alguna situación o creer que a lo mejor podía ser una situación desagradable, como, no sé, quizás pensó, ¿cómo le voy a decir a mi señor que pues su mujer está coqueteándome? ¿Cómo voy a decirle a mi señor que pues su mujer quiere acostarse conmigo? ¿Sabes? Lo que le faltó a José fue valor para enfrentar las cosas y decir sí cuando era sí y decir no cuando era no. Simplemente cayó. Tal vez no quería perder su estatus. Tal vez no quería que su amo se enojara o lo tomara mal. No sé cuántas cosas pudieron haber pasado, pero lo que dice la escritura es que lamentablemente algo bueno se convirtió en algo malo. Versículo 13, Génesis 39. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y hizo todo un chisme. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Sabes? ¿Por qué dejó su manto? ¿Por qué dejó su ropa a este José? Por miedo, por desesperación, por no tomar el tiempo las cosas como debían de ser. La cobardía puede ser un manto de esclavitud en tu vida. ¿Estás captando lo que estoy diciendo? Mira, seguramente podemos leer y decir, wow, qué hombre tan íntegro. Eso es muy bueno, eso es perfecto. Pero un hombre íntegro que no tiene valor, un hombre íntegro que no toma decisión, un hombre íntegro, fíjate, que no toma valor de enfrentar las cosas como son, se puede meter en un estado de esclavitud peor que la que físicamente ya estaba. ¿Por qué? Porque, de acuerdo, dice la escritura, este varón se sintió timado, se sintió burlado, por supuesto que le creyó a la mujer, tenía pruebas, entre comillas, la mujer, claro, pruebas que ella misma fabricó para perjudicar a José. ¿Y qué hizo este varón? Dice la escritura, lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Vamos por favor a Romanos capítulo 5. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5. Amén. Espero que puedas estar comprendiendo esto. La verdad es que, ¿por qué no enfrentar la situación de frente? ¿Por qué no enfrentar la situación como es? ¿Por qué no decir lo que tienes que decir? ¿Por qué a veces nuestros prejuicios pueden más que la verdad, el juicio correcto de ser hijos de Dios? Hacer lo que es correcto no es malo. Hacer lo que es debido no es de débiles, no es de tontos. Hacer lo que debes de hacer con la ayuda de Dios, vas a ser bendecido y prosperado. ¿Acaso José no era tremendamente bendecido? Todo lo que su amo había puesto, dice la bendita palabra, en sus manos, todo fue bendecido, todo fue abundado de bien. Luego entonces, ¿por qué él no pesó más esto de saber que Dios estaba con él? ¿Qué onda con eso, no? Y bueno, dice aquí en Romanos capítulo 5, aleluya, y vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, justificados pues por la fe. ¿Te acuerdas que hemos dicho, bueno, pues la escritura lo dice, que fe es certeza? ¿Acaso él no sabía que era bendecido por la mano de Dios? ¿Se le pasó? ¿Se le olvidó? ¿O qué onda? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cada acto, correcto o incorrecto, que tú y yo hagamos, ¿sabes? Va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Versículo 4. La paciencia la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué hubiese pasado si José hubiera enfrentado a Potifar y le hubiera dicho? Tal vez las cosas hubieran sido mejores o no.
Eso no lo sabremos, porque pudo haber dicho, no, 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 se me hace que el que quiere meterse con mi mujer eres tú y ahora ya le estás echando la bronca a ella. No sé, podemos poner N cantidad de suposiciones, pero lo que sí quiero que puedas poner en atención es que el eterno y buen Dios tenía un plan para José, pero José tal vez confió más en su juicio que en el juicio de Dios, que en la voluntad del Eterno. Tal vez fue más grande su temor que su confianza en saber que Dios estaba con él y que él lo iba a librar. ¿Qué sé yo? ¿Te das cuenta cómo José, en lugar de enfrentar a esa mujer y decirle, hey, basta, si usted no me deja en paz, pues tendré que decirle a su marido? No lo sé, tal vez hubiera sido diferente, pero no lo hizo. Salió corriendo, la mujer se queda con la túnica, con ese manto, y sabes, este varón sale perdiendo. Y te voy a decir por qué. Porque la túnica también va a representar quién tú eres. Este varón era un hombre puro de corazón, era un hombre que no estaba pasándose de listo, que no estaba aprovechándose, pero al final del día este varón, la tentación, dice aquí, de alguna u otra manera lo venció. Eso es, digamos, el lado trágico. Pero la realidad también, que también es necesario que podamos ver, es que gracias a eso, este varón cayó en la cárcel, dice más adelante, que ahí conoció al copero del faraón, y nos dice la escritura que a causa de eso es que José, una vez que le interpretó sueño a faraón, resulta que faraón lo puso en un lugar de honra todavía más grande que el que ya tenía como esclavo de Potifar. ¿Comprendes? ¿Qué significa con esto? ¿Que entonces sí fue bueno o fue malo? La realidad es que de todos modos el eterno y buen Dios tenía un propósito para José. José fue levantado como un hombre principal. ¿Fue metido a la cárcel? Sí. ¿Estuvo ahí un tiempo? Sí. ¿Tuvo que madurar? Sí. ¿Tuvo que pagar su equivocación? Sí. Pero, ¿sabes? No perdió el eterno, digamos así, la misión, la encomienda, el propósito por el cual es que José había llegado allí. Qué maravillosa es la misericordia de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que a lo mejor la hemos regado y hemos metido la pata, pero con todo, Dios puede utilizar las cosas malas que nos están sucediendo para que se conviertan en un vehículo, en una herramienta, en un medio para finalmente lograr el propósito de Dios. Solamente no perdamos la fe, la confianza. ¿Qué estoy diciendo con esto? Mijo, si ya la regaste y estás metido en una bronca, vuélvete a Dios y dile, por necio, por cobarde, por cabeza dura, ya estoy en esta bronca. Ahora te pido, papá, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y a pesar de que estoy en un momento bien complicado, yo sé que tú eres Dios conmigo y que tú eres el que ha de poner en mí un manto de gracia para que yo pueda volver a tomar el rumbo o el camino que tú fijaste para mi vida. Amén. Así que dice la escritura que aún ahí en la misma cárcel, José vuelve a tener un nivel mayor de gracia. ¿Qué estoy diciendo? Otra vez, una vez que conoce al copero, una vez que haya gracia delante de Faraón, una vez que Faraón se da cuenta que la mano del Eterno estaba en este varón, ¿sabes? Lo revistió con ropa de justicia, lo revistió con vestimenta de autoridad y de poder. Lo hizo el segundo hombre más importante de todo ese reinado, obviamente después de Faraón, pero ya no era un esclavo. Dicho de otra manera, para concluir este manto de esclavitud, es un manto que puedes haber recibido en una prueba y que si esa prueba tú no confías en el Eterno, sino en tus propios criterios, puedes irte por el camino más largo y no por el camino que el Eterno tiene para ti. Pero ok, yo tengo un manto de esclavitud, lo comprendo, ahora estoy metido en rollos, no me he dado cuenta, no he querido ser libre.
Es tiempo de decirle, papá, ya estoy metido, como hace un momento lo dije, ya estoy metido en una bronca, pero sé que tú eres mi padre y sé que tú me vas a ayudar. Y entonces el Señor estará listo para que ese manto de esclavitud te sea quitado y te sea colocado un vestido de autoridad. Amén. ¿Sí? Entonces, quiero que medites en esto. No está perdido. Hay personas que a lo mejor dirán, ya no veo la salida, es que puras broncas, es que me meto en una y me meto en otra. ¡Ey! Alto, para. Necesitas venir delante de tu padre y decirle, ok, por mi propia decisión, por la dureza de mi corazón, porque soy cabeza dura, estoy donde estoy, lo acepto, pero sé que soy tu hijo y que me amas. Ayúdame. Y el Señor lo hará. Amén. Y quiero decirte ahora de otro manto, el cuarto manto. Y escríbelo por ahí. Quizás hay una similitud, pero ahorita voy a explicar cuál es la diferencia. Y este manto es el manto de un prisionero, el manto de un prisionero, de estar ahí en una prisión. ¿Sabes? Obviamente, no sé qué era peor, por eso te digo que hay una cierta similitud. Era esclavo, libre, con todo el poder y con todo el respaldo de su amo. ¿Estamos bien? Pero no dejaba de ser un esclavo. ¿De acuerdo? Ok, pasó lo que pasó por no tomar decisiones seguras o encomendadas al Eterno, lo metieron a la cárcel. Ahí como prisionero, ¿sabes? Este varón José tuvo que aprender cosas, tuvo que madurar, tuvo que saber que su confianza no era nada más de dicho, sino de hecho dejarse guiar por el eterno y buen Dios. ¿Cuántas veces tú y yo quizás no nos hemos sentido como prisioneros? Como que ya no la veo, ya no la veo, ya no la veo, ya no la veo, ¿no? ¿Sabes? Viene una tormenta y de pronto, o una situación, ¿verdad? Que pareciera como algo tremendo contra nuestras vidas y estamos allí como diciendo, creo que ya se acabó esto, como que ni modo, ya me tocó vivir así y sufrir así, y pues sé que ya no voy a salir, sé que ya no la voy a hacer, y a lo mejor hasta estamos ahí ya con toda una autoestima baja, mejor me muriera, pues ya mejor que me caiga un rayo y ya de una vez, como dicen, muriéndose el perro, se acabó la rabia. ¡Wow! Cuando estamos en esa prisión, cuando hay un manto sobre nosotros y no vemos la salida, podemos tomar una decisión. ¿Cuál? De derrumbarnos o de decir, Dios, aquí estoy, me rindo, me rindo, me rindo. Quiero que pienses todo lo que le pasó a José. Fíjate, el Eterno le da sueños. Se gana la bronca o el rencor, el odio, el resentimiento de sus hermanos. Incluso hasta su papá en un buen momento le dijo, oye, ¿qué te está pasando, no? Eso por un lado. Después lo querían matar. Total de que ya no lo matan, pero lo venden como si fuera un animal. Ok. Llega a Egipto. Empieza a ver bendición. Empieza a ganarse el amor, el cariño, el respeto de su amo. La vieja loca de su mujer tratándolo de seducir. Vuelve a perder todo lo que tenía y está en la cárcel. ¿Cómo te sentirías? ¿Será que tú has pasado una vida similar a la de este José? Que dices, no, bueno, me iba mal, pero por lo menos no me iba peor, pero ahora me va peor y requete peor. ¿No es cierto? ¿Sabes? Lo que sucedió fue que entonces José tuvo que aprender, fíjate, tuvo que aprender a buscar el rostro del eterno y buen Dios. Si a lo mejor tú dices, no me siento esclavo, pero sí me siento prisionero, es más, ya ni me quiero mover, ya ni quiero hacer nada porque no vaya a ser que otra vez me vuelva a ir peor, ¿sabes? Este proceso tuvo que haberlo pasado este varón José. Y tuvo que pasarlo, ¿sabes por qué? Porque tuvo que enfrentarse a sus propias decisiones
y darse cuenta que sus malas decisiones trajeron adversidad en lugar de bendición. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Pero no es tiempo de correr y no es tiempo de rajarse o de tirar la toalla, como se dice, ¿no? Es tiempo de confrontar la situación y decir, a ver, ¿qué onda? Yo me metí en esta, ¿por qué me metí en esta? ¿Qué fue en lo que necié? ¿Qué fue en lo que me aferré? ¿Qué fue en aquello que a lo mejor me ensoberbecí? ¿Qué fue? Y cuando ya uno es una persona honesta consigo mismo y dice, ok, está bien, Padre, la verdad, lo acepto, reconozco mi pecado, pero también reconozco que tú eres Dios. Y que si yo me metí aquí y yo no encuentro la salida, tú tienes mi salida. Y yo sé, Dios, que si sigo mirando las cosas como yo las miro, voy a seguir hundiéndome más. Ahora quiero empezar a ver las cosas como tú las ves. Quiero conocer cuáles son tus planes. Ok, ¿permitiste que esté aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo vuelvo a decir, no te rajes, no tires la toalla, no claudiques, no te eches para atrás. Párale, párale, porque estás en una prisión que pareciera que estás en un cubículo de 2x2 y que no hay salida, ¿no? Párale, deja de estar dando vueltas, de todos modos no hay salida, aparentemente, o tú no tienes la salida, pero alguien tiene las llaves. Amén. Dice la bendita palabra que cuando Jesús venció a Satanás y a la muerte en el infierno, arrebató las llaves. Si el diablo o tú mismo estás en una prisión bajo llave, hay alguien que tiene las llaves. Ese alguien es Jesús. ¿Sabes? Es tiempo que pares, deja de estar actuando como un loco desquiciado y dile, papá, ya estuvo pues, toma aire y dile, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué has permitido que yo esté en este momento aquí metido, ya sin ninguna esperanza, ya sin fuerzas, ya sin ganas de nada? Ya me siento no solamente aprisionado, sino los grilletes en mis manos, en mis pies, caramba, ya no la veo. No, aunque quiero ser libre, no puedo ser libre. A pesar de todo lo que me está pasando, yo sé, Señor, yo sé que yo me metí aquí, que solitito me metí en esta situación. Yo mismo traje los grilletes, las cadenas, los yugos. Yo mismo los acumulé. Ahora estoy aquí y me atan. No puedo avanzar. ¿Te has sentido así? ¿Que no puedes avanzar? ¿Que pareciera que das un paso y retrocedes dos? Ok, ¿sabes? Te lo vuelvo a decir. Haz un alto y dile, Señor, quiero elegir ser libre. Quiero dejar de poner mis ojos en mis miserias y en mis ataduras y poner mis ojos en ti. Quiero tener, Señor, la tranquilidad que me da la certeza de saber que tu amor es grande y que tú eres un Dios que me ha dado promesas. Y te tengo una buena noticia. Ese manto de un prisionero, eso que parece que te cubre y no te deja ver más allá, puede ser quitado sobre ti. Ese manto que no te deja ver más allá de lo que está delante, ¿sabes? Puede ser rasgado para que el propósito de Dios se cumpla. Porque la buena noticia es que Dios siempre cumplirá sus promesas. Siempre cumplirá sus promesas. Jamás Dios se desdice. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios ha dicho, absolutamente todo se cumplirá. Amén. Ve lo que dice, vamos a regresar por favor a Génesis en el capítulo 39. Génesis capítulo 39. Vamos a ver cómo es que terminó esta situación. Amén. Dice en el verso 20, tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, estuvo allí en la cárcel, pero el eterno y buen Dios, como dice, estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Subráyalo, por favor. Subráyalo. De esclavo a prisionero.
pero la mano del eterno y buen Dios no fue quitada sobre él. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Siempre, siempre. No te desesperes. Dice la Escritura, porque la mano del eterno y buen Dios estaba con José. Extendió su misericordia y le dio gracias aún con el jefe de la cárcel. Qué tremendo. Podrías estar viendo las cosas ahí terribles y como que ya no tienen sentido. Quiero decirte que no te rindas. En el nombre del Señor Jesús te digo, no te rindas y no desconfíes. Si Dios te ha dado una promesa, estás metido en una bronca que tú mismo te embroncaste. Amén. Pero el Eterno, si está allí, Él cumplirá sus promesas. Solo déjate de mover. ¿Sabes cuál es la visión en este momento que estoy teniendo en mi espíritu? Es como si estuvieras atado y entre más te mueves, más se aprieta la cuerda. Si te dejaras de mover, a lo mejor la cuerda dejaría de apretarse, más bien se soltaría y terminaría cayendo de ti. Así es como lo estoy viendo espiritualmente. Algunos sienten como que ya se sienten asfixiados porque están en una prisión espiritual. Y no ven y no ven. ¿Por qué? Porque están cubiertos con ese manto. Lo primero que ocurrirá es que caerá ese manto. Cuando dejes de moverte, caerán esas cuerdas y entonces serás libre. Versículo 21. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Verso 22. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Hizo prosperar a Potifar y ahora en la cárcel era el que decidía qué pasaba en la cárcel. Pero, ¿recuerdas? Seguía siendo un esclavo en casa de Potifar, seguía siendo un preso en la prisión, aunque él decidiera qué se hacía en la prisión. Versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque el eterno y buen Dios estaba con José. Y lo que él hacía, el eterno y buen Dios lo prosperaba, pero no dejaba de ser un prisionero. Tú necesitas saber que, ok, si no estás en un lugar de esclavitud, o si estás porque no has enfrentado lo que tienes que enfrentar, y eso te ha llevado a una situación de prisión, a lo mejor ahora eres un hijo del Dios Altísimo y dices, yo no soy un esclavo, pero eres un prisionero de tus propias broncas. Déjate de mover. Y dile, Señor, si acaso me dieras misericordia, estoy en esta situación, pero no tengo por qué estar sufriendo. Estoy en esta situación, pero yo sé que tú tienes las llaves, Señor Jesús, y en cualquier momento me puedes sacar de esta prisión. Deja de hacer cosas. Escúchame, con esto termino, porque se acabó el tiempo. Con esto termino, escúchame. Deja de intentar ayudarte, porque lo único que estás haciendo es meterte en más broncas. Para, para. Tienes un manto sobre tu cabeza y no te deja ver. Muévete para que se caiga. Deja de moverte para que se aflojen las cuerdas, los yugos, las cadenas y a ver qué sucede. Pero sábete esto. Por eso quiero terminar aquí, porque quiero que lo medites. Sábete esto, que si empiezas a confiar en Dios y en las promesas que el eterno y buen Dios ha puesto sobre tu vida, las cosas van a ser diferentes. Es un proceso. Estoy hablando a través de estos 7 mantos sobre un proceso espiritual. Pastor, pero yo pensé que cuando recibí a Cristo iba a ser completamente libre. Claro que sí, ese es el propósito del Señor. Pero tal vez tú has caminado en sentido contrario. No Él se equivocó, sino que tú como oveja deberías venir caminando atrás de tu pastor. Pero más bien has agarrado camino y te has metido entre las marañas y te has llenado de abrojos y de espinos. Tal vez tu caminar voluntarioso te ha llevado
a estar en una prisión. Ya no en esclavitud, pero ahora en una prisión. ¿Eres bendecido? También en la cárcel José fue bendecido, pero no dejó de ser un prisionero. ¿Quieres permanecer allí? Tú lo decides. Quiero que pienses en esto. Mañana, si el eterno y buen Dios nos lo permite, continuaremos con este estudio. Amén. Padre precioso y buen Dios, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que nos estás confrontando. Señor Dios, nos estás hablando directamente, porque tú quieres, Señor, bendecirnos y darnos plenitud de libertad, de gozo y de paz. Hay cosas que nos toca a nosotros decidir. Hay cosas que tal vez deberíamos de hacer. Señor, no es tu decisión que estemos en esta situación, sino que ha sido nuestra decisión la que nos ha llevado a esa situación. Porque tú, amado Dios, me queda claro, quieres que seamos libres y quieres que abundemos en toda clase de bien. Ese es el deseo de tu corazón. Pero quizás el deseo de mi corazón está lejos de ese deseo, de tu voluntad. Mas en este tiempo, en este momento, te suplico, Padre, te suplico, abre mis ojos, mis oídos. Señor Dios, quiero estar tranquilo y en paz para reconocer tus propósitos y entonces, amado Dios, vivir conforme a tu perfecta voluntad. Ayúdame. Te lo suplico, Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Te lo ruego en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, concediéndote el gozo, la sabiduría y la paz. Que el eterno y buen Dios te revista con valor, con justicia, con determinación, con fe, con gracia y con paz. Que el buen y poderoso Dios tu Padre te cuide y te guarde en el hueco de su mano y te cuide como a la niña de sus ojos. Así es como te bendigo, para que seas tú bendecido donde quiera que estés, en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias. Sé que después ya se conectaron más. Está Lupita Hernández, Leti Arce, Esperanza Santana, Mildred Zacarías, Mercedes Pardo, Diana González, Petra Valladares, Isabel Ortiz, Carlos Enríquez, Juan Ruiz Báez, aleluya, Rosa González, hermana Yola Carvajal. Bueno, qué bueno que estuviste en este estudio. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Amén. Pues que la paz del eterno y buen Dios sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Continuamos mañana, si el Señor lo permite. Aleluya. Gracias.